Pablo Vázquez es diputado federal y en las últimas horas ha ido hasta Palacio Nacional. ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Irving, muchas gracias. Qué gusto verte. Pues ya nos tocó ir hasta Palacio Nacional porque pues los legisladores de Morena no quieren que se publique la reforma que yo creo, de todo el paquete de reformas constitucionales que se aprobaron en Fast Track entre septiembre y diciembre. La única o la más positiva, no la única, pero la más positiva, es una reforma que incrementa el salario de maestras, maestros, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, guardias nacionales, marinos y soldados en todo el país. ¿De cuánto era el aumento? El aumento es para que llegue a ser equivalente al salario promedio del IMSS, que hoy son alrededor de 18,000 pesos. Y muchos de estos servidores públicos, como las maestras y los maestros, ganan 13,000 pesos, los soldados ganan entre 9 y 11,000 pesos, y con esta reforma constitucional que propuso el propio gobierno de Morena, pudieran hasta duplicar su salario estos servidores públicos. Claro, y no la han publicado, no la promulgan. No. Pero qué raro, si siempre todo es fast track. En Fast Track, esta reforma... O sea, aprueban algo en el Senado o en San Lázaro y de inmediato lo publican. Esta O el INAH, el viernes pasado. Esta reforma se aprobó en octubre, por unanimidad en el Senado, en la Cámara de Diputados y en 31 congresos estatales. Necesitan solo 17 para poder promulgarla. Y otras las aprueban en 5 días y las publican a la semana. Y esta que beneficia a millones, ahí la tienen congelada. Pues ¿de quién hace falta la llamada? Pues ahí la verdad el responsable es el presidente del Senado de la República, que en sus manos está emitir la declaratoria de constitucionalidad. Por eso ya fuimos al Senado de la República. Ya fuiste con Noroña. Ya fuimos con Noroña a entregarle una carta diciéndole, oye, ya están aquí todos los requisitos necesarios para que se publique esta reforma. No nos ¿Qué peló, dice Noroña? o no nos ha pelado. Ya fuimos ahora hasta Palacio Nacional para llevarle a la presidenta una carta para informarle que esa reforma que propuso el Ejecutivo y que beneficia a millones de trabajadores del gobierno federal, el Senado no la quiere publicar. Oye, ¿y por qué consideras que esto no ocurre? Bueno, yo creo Digo, tú que le sabes al tema legislativo. que hay que considerar que desde luego muchas de estas reformas pues se inscribieron en un paquete que nosotros llamamos de populismo legislativo. Y desde luego, bueno, si no tienen ellos los recursos suficientes financieros para cubrir estos incrementos salariales, pues ¿por qué lo propusieron? Nosotros desde luego la apoyamos porque estamos de acuerdo en fortalecer los derechos, los salarios de todas y todos los trabajadores, y el gobierno de México es el que se tiene que hacer cargo pues de que eso se cumpla, ¿no? Y ya está aprobado por unanimidad en ambas cámaras y en los congresos locales, por lo que tendría que entrar en vigor y el gobierno hacer las cuentas necesarias para poder garantizar ese incremento salarial. ¿Vas a seguir dando la batalla? Porque parece que no quieren, ¿no? O sea, yo te digo, pues todo legislan al vapor rapidísimo y ahora, pues cuando se trata de pagar nada más no. ¿no? Fíjate que ya supimos, me notificaron, Ok. que de la oficina de la presidenta le turnaron esta carta que le entregamos a la Secretaría de Gobernación para que atienda el asunto. Pero desde luego, pues eso no es lo que queremos es que el Senado publique la reforma, porque pues por oficios no paramos. Y nosotros no nos vamos a detener hasta que esta reforma se publique, porque no hay ninguna justificación para que no se publique. Lo que yo diría es, bueno, que se publique la reforma para incrementar salarios y el gobierno federal diseñe un plan presupuestal para que se pueda implementar de manera correcta. Pero no hay justificación para que no se garantice este derecho de las y los trabajadores de México. Claro. Oye, ¿cómo está el ambiente en Mundo San Lázaro? ¿Cómo está el ambiente? Porque además, en las últimas horas, pues han pasado muchísimas cosas, la verdad. Sí, no, ha estado tenso. Esta semana... Por decir menos. Por decirlo menos. Esta semana nos tocó discutir la solicitud que coloquialmente se conoce como desafuero de Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, que está acusado de una tentativa de violación. Y pues lamentablemente Morena y sus aliados, bueno, no todos, hay que decirlo, Morena y el Partido Verde, decidieron encubrir, en alianza con el PRI, por cierto, decidieron bloquear esta solicitud de desafuero y pues seguir solapando a esta persona que está acusada de estos delitos, entre otros, y pues se rechazó la posibilidad de desaforar a Cuauhtémoc Blanco. Nadie está juzgándolo per se, es para que lo investiguen las autoridades competentes y se deslindan responsabilidades. Pero pues Morena decidió mantenerle el fuero al diputado y pues permanecer en la impunidad por lo menos otros 2 años y medio.
Claro. A ver, Pablo, aquí el tema está súper delicado porque me parece que están protegiendo, porque como tú bien lo dices, a ver, nada más le quitarían la inmunidad procesal y ya la fiscalía determinaría, debería juntar sus pruebas y ya determinaría si apunta que es culpable o inocente. Claro. Pero ahora Morena, el Partido Verde y el PRI, aunque parezca ridículo el PRI, valiente oposición, dicen, pues no, vamos a protegerlo. Así es, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo lo leen ustedes? Porque pues, cuando no se alían, cuando la alianza de Morena, PT y Verde, ese matrimonio se rompe, pues está el PRI. Exacto. Hay, yo diría, tres lecturas, ¿no? Primera, esta política de que el primor está más vivo que nunca, este pacto de impunidad que tienen el PRI y Morena desde hace varios años, en donde se van solapando mutuamente exfuncionarios del PRI y pues ahora de Morena, por una parte. En segundo lugar, pues lo que han señalado mis compañeras diputadas de Movimiento Ciudadano, que es este mantenimiento del pacto patriarcal entre políticos, hombres, que se van solapando mutuamente. Hay que identificar ahí también quiénes son los que han estado respaldando al diputado Cuauhtémoc Blanco, de su grupo parlamentario. Y en tercer lugar, pues que en este país la impunidad sigue campante para los políticos mexicanos. Y desde luego en Movimiento Ciudadano lo rechazamos. Mis compañeras y compañeros nos manifestamos hoy, de hecho tomamos la tribuna porque el presidente de la Cámara de Diputados no quería cederle la palabra a nuestra coordinadora Ivonne Ortega y sí permitió que hablara el diputado Cuauhtémoc Blanco para cerrar el debate. Y pues nosotros dijimos, ¿cómo es posible que este presunto violador sea el que cierre el debate? Y nuestra coordinadora tomó la tribuna y muy enérgicamente exigió que le cedieran la palabra. Claro. ¿Esto le quita mucho a Morena? Yo esperaría que sí, porque se manifiestan muchas incongruencias de parte de Morena. Hay que recordar el expresidente López Obrador, entonces jefe de gobierno, cuando lo querían desaforar en el sexenio de Vicente Fox, él dijo, pues desafórenme, yo estoy para que me investiguen lo que quieran. Claro. ¿No? Entonces hay una incongruencia de Morena en sus principios ideológicos, una incongruencia en la defensa de los derechos de las mujeres, porque dicen que le creen a las mujeres, pero a esta víctima que está acusando al diputado, pues a ella no le creen. Pues depende, ¿no? Depende quién sea la víctima, ¿no? Pareciera. Entonces sí, yo creo que para Morena espero que sea costoso, porque además, pues yo creo que sí cometieron un acto de encubrimiento, de solapamiento, que tiene que ser señalado y evidenciado. Claro. A ver, Pablo, han pasado muchísimas cosas. Está este tema de Cuauhtémoc Blanco, otro tema que llama muchísimo la atención es el tema del rancho Izaguirre, esto que ha aparecido en Teuchitlán, Jalisco. Los familiares de personas desaparecidas han dicho, oye, ahí había personas muertas o ahí se mataron a personas. Unos más dicen, no necesariamente, como también la parte gubernamental ha querido decir, no, es que los delincuentes, las buscadoras, no, ahí había gente que llegaba a buscar trabajo. Y hoy por hoy parece que el gobierno federal se quiere sacudir ya el tema, pero los hechos ahí están. Sí, bueno, yo en torno a ese tema diría, en primer lugar, que hay que reconocer, y creo que todas las autoridades del país tienen esa responsabilidad, reconocer que la presencia del crimen organizado, de la delincuencia organizada, pues es prácticamente generalizada en todo el país. Una presencia que se traduce en captura de territorios, captura de comunidades, ensangrentamiento, masacres en distintas partes de la República, y pues es una presencia que tenemos que empezar a dimensionar para poder atacar la raíz del problema. Porque aquí creo que no caben colores partidistas, que si un estado u otro, no creo que haya un estado que sea la excepción, en donde no se manifieste la presencia generalizada de la delincuencia organizada en la vida económica, política y social del país. Y yo creo que hay que entrarle a ese tema sin ambajes, ¿no? O sea, entrarle de frente y tratar de construir las soluciones adecuadas. Yo lo que he señalado en distintos espacios es que pues, la delincuencia organizada son corporaciones dedicadas a la extracción y explotación de recursos. La explotación de recursos económicos a través de las economías ilícitas y la extorsión, la extracción de recursos naturales a través de la explotación ilegal, la extracción de recursos sociopolíticos a través de la captura de territorios e incluso de instituciones públicas, y la extracción de recursos a través de la desaparición y el reclutamiento. Y entonces, si queremos combatir el problema, pues hay que empezar a combatir el acceso
a esos recursos, cortarles el acceso. Y yo creo que lo que pasó en el municipio de Teuchitlán, lo que está pasando, pues es que se están dando las investigaciones, que yo quiero destacar ahí que se haya una coordinación del gobierno del estado de Jalisco con la Fiscalía General y el gobierno federal para pues que se investigue, se deslinden responsabilidades de manera transparente y de manera pulcra, pero tiene que haber una estrategia del gobierno federal, porque es su competencia, de combatir a la delincuencia organizada en estas esferas. ¿No sirvió lo de López Obrador, el plan de abrazos y no balazos, esta estrategia que siempre la resumió así? ¿Por eso estamos como estamos o estamos peor de lo que estábamos? Yo creo que es claro que la estrategia del expresidente López Obrador, como le queramos poner de nombre y apellido, sí fue una estrategia que pues no funcionó, que mantuvo la inercia de las estrategias pasadas orientadas a la militarización y que no combatió de fondo ni de raíz el problema de la delincuencia organizada que hoy nos tiene pues en una situación límite. Yo creo que sí, en los últimos 6 años, sin decir que en los anteriores no, pero en los últimos 6 años sí se incrementó de manera drástica la presencia de la delincuencia organizada en la vida de todas nuestras comunidades. Claro. En Jalisco, ¿cómo se ha tomado la noticia? Lo bueno, pues con mucha responsabilidad, en el sentido de que pues, se ha puesto a disposición todo lo que se tiene para que la Fiscalía General de la República, que es la instancia competente, investigue, llega a las diligencias necesarias. Desde luego toma con preocupación en el sentido de que tiene que ponerse atención a este tipo de sitios, ¿no? Que se sigue determinando la naturaleza y de qué se trataba. Y pues con un sentido de contribuir con las instancias federales pues para combatir este problema que afecta de manera muy grave a toda la población. Claro, claro. Hace rato que venía para acá, por ejemplo, pues me tocaba dar la noticia, ¿no? Por ejemplo, de que la alcaldesa de Guerrero, Norma Otilia Hernández, que la habían quitado de Morena porque ella tenía una vinculación con esta banda criminal que se llama Los Ardillos. Uh-huh. La alcaldesa ahora estaba haciendo, o algunos legisladores y varios decían que se tenía que investigar, porque imagínate, un programa para conseguir empleo de ella, de su gestión de alcaldesa, derivó en que jornaleros llegaran al rancho Izaguirre. Sí. ¿Cómo lo vemos? De un estado a otro. Sí, de un estado. Sí, viajaban los jornaleros de Guerrero, o ponle tú, empleados de Guerrero o gente que quería empleo de Guerrero, uh-huh, viajaba de Guerrero a esta parte de Teuchitlán, Jalisco. Sí, bueno, justo lo comentaba, creo que el tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero también de adultos, es un fenómeno gravísimo que tenemos que empezar a dimensionar y tratar de entender cómo funciona realmente. Nosotros hemos estado trabajando una reforma justo que trata de incidir en estas ofertas falsas de trabajo, claro, en este tipo de captación que se realiza en muchos sectores, en las redes sociales incluso, ¿no? Que es donde caen muchos, sí, de los niños y niñas y adolescentes. Y yo creo que hay que atacar el problema del reclutamiento, de esta captación de personas por parte de la delincuencia organizada, desde 3 enfoques. Desde luego la prevención, se tiene que identificar cuáles son los factores, situaciones, sitios de riesgo, y para eso deberían servir los sistemas de inteligencia que dicen que van a impulsar en el gobierno federal. Segundo, a través de pues cortar las redes de reclutamiento que existen, que eso tiene que hacerse con un modelo de investigación penal efectivo que ataque el reclutamiento, porque es un delito distinto a otros delitos parecidos. Claro. Y la recuperación y reinserción de las y los jóvenes que pueden salir de ahí, porque muchos de ellos salen, pero desde luego no pueden regresar a su comunidad. No, pues no. Entonces el Estado tiene que ayudarlos para que encuentren otra alternativa de vida después de esa situación de terror, ¿no? Claro. Por ejemplo, en este caso tendría que ser indagada la alcaldesa, o por lo menos tendría que declarar por qué hizo ese programa. ¿La de Chilpancingo? Sí. Yo creo que, pues digo, la alcaldesa y lo que se tendría que investigar es cómo se construyó toda esa red, ¿no? Yo me imaginaría que la Fiscalía General de la República tendría que investigar cómo surgen esas ofertas de trabajo, de dónde vienen, y desde luego investigar a los funcionarios y funcionarias públicas competentes, pero lo importante es cómo se construyen esas redes, claro, quién las diseña, cómo operan, y cortarlas. Es lo que se tiene que hacer. Cuando Estados Unidos dice que en México hay narcogobiernos, ¿qué piensan los legisladores? ¿Que sí hay o que no hay? Yo creo que hay territorios de México capturados por el crimen organizado,
en donde muchas autoridades de distintos órdenes de gobierno son cómplices. Y no diría que eso lo convierte en un narcogobierno, Claro. pero desde luego hay funcionarias públicas, municipales, estatales y federales que pues actúan en complicidad en este inframundo criminal con la delincuencia organizada y pues que sí hacen que en México tengamos instituciones pues que están capturadas o sometidas a los intereses de la delincuencia organizada. ¿Qué faltaría ahí? Yo diría un mejor aparato de inteligencia que realmente permita rastrear estas redes que construye la delincuencia organizada de complicidad, de reclutamiento, de fortalecimiento económico, de tráfico de armas y empezar a atacar puntos por puntos, cortarle el acceso a los recursos que tiene la delincuencia organizada para cooptar a la política. Claro. Ahora, Pablo, tú eres muy joven. ¿Cómo llegaste a ser diputado federal? Cuéntanos un poco. Es la primera vez que vienes a esta emisión. También es la primera vez que muchos te ven aquí en esta señal. Cuéntanos un poquito, pues, cómo llegaste, cómo empezaste. Habrá muchos chavos que nos ven y que dicen, oye, pues yo también quiero estar en la política. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo arrancaste? Cuéntanos. Pues es una historia un poquito larga, pero me la he hecho rápido. Yo empecé como estudiante. Yo estudiaba ciencia política. Ciencia política en la Universidad de Guadalajara. Jalisco, ok. Y cuando era estudiante, ya en mis últimos semestres, tuve un maestro que se llama Clemente Castañeda, actualmente senador. Ah, el coordinador. De los senadores de Movimiento Ciudadano. Y él fue mi maestro de distintas materias de ciencia política y me invitó primero en la parte académica y esto es en el 2009, cuando Enrique Alfaro se lanza por la alcaldía de Tlajomulco en Jalisco. Me dice, vente al proyecto aquí para que empieces como asesor y ya luego vemos si te vas a hacer un posgrado y no sé qué. Y ahí me quedé. Y empezamos en Jalisco, luego estuve en la Cámara de Diputados como coordinador de asesores, en el Senado también como secretario técnico y coordinador de asesores, y pues en esta última elección, Movimiento Ciudadano, en particular el entonces coordinador Dante Delgado, me hace primero secretario de Asuntos Legislativos y me da la oportunidad pues Que más eso de ser secretario de Asuntos Legislativos literalmente es revisar con lupa todas las reformas, ¿no? Sí. O sea, lo bueno y lo malo y lo regular, ¿no? Lo bueno, lo malo, la configuración política de las cámaras y también lo que sucede en los congresos locales. Claro. Así. Claro, y entonces así llegaste para que vean que si te portas bien en la escuela, Si te sacas igual bien. y si sales con trabajo. No, así ha sido, digo, nada, estamos hablando de 2009. Claro, sigue un montón. Ya ha sido pues, muchos años de trabajo ahí en Movimiento Ciudadano y pues con líderes importantes de México. Claro, pues saludos a Clemente Castañeda. Claro que sí. Oye, Pablo, pues te aprecio mucho que hayas estado por acá. No, a ti, Irving, gracias por la oportunidad. No, hombre, gustazo verte. Yo soy Irving Pineda, sigan la señal de Fuerza Informativa Azteca y en verdad, qué gusto andar por acá.